¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Te habla el doctor Enrique Gómez Bernal desde Chiapas y continuamos con la sesión número 2 que le hemos titulado El corazón y el glutatión. Ya te había comentado acerca de glutatión y esta vez vamos a hablar por qué es tan importante el glutatión en relación con las enfermedades cardiovasculares en general, pero especialmente enfocado al infarto al miocardio. Ese es el nombre médico, el tecnicismo, pero es ahora sí que cuando le da un infarto al corazón a las personas. ¿Qué tan grave, qué tan frecuente es este tipo de problemas que pueden llevar a la muerte a muchos adultos principalmente? Pues déjame decirte, a lo largo de esta charla, solo en México habrán muerto, desgraciadamente, alrededor de 20 personas por infartos al corazón. Y en el mundo estaremos hablando de que en esta charla estarán muriendo prácticamente 2,000 personas por este tipo de problemas. De hecho, es la principal causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares. Las dos principales tienen que ver con infarto al corazón y los derrames cerebrales. Bien, déjame comentarte. ¿Qué pasa en el cuerpo para que uno llegue a este nivel de problemas de salud? A lo largo de nuestra vida, principalmente por nuestro estilo de vida y principalmente por la alimentación a la que estamos sujetos, desgraciadamente estamos comiendo alimentos procesados y muchos de ellos llenos de grasas. Déjame te cuento rápido esto de las grasas. A veces se ha satanizado que el colesterol es malo, pero no es cierto. El exceso, eso es lo que es finalmente malo, como en muchas cosas, los excesos son malos. El colesterol es fundamental para muchos procesos de salud de nuestro cuerpo. De hecho, es la estructura que da, diríamos, la construcción de lo que son las membranas de todas nuestras células. Esas paredes que protegen a cada célula están hechas principalmente de fosfolípidos y un componente esencial es el colesterol. El colesterol también es un componente esencial de las hormonas sexuales y de varios neurotransmisores y, por ejemplo, de una hormona que también se ha satanizado mucho, que es el cortisol, esta hormona del estrés. Pero necesitamos cortisol, el problema es el exceso, insisto. Necesitamos cortisol para activarnos. De hecho, no sé si has escuchado hablar del ciclo circadiano, esta luz a lo largo del día que estimula la producción de algunas hormonas y, por ejemplo, la producción de vitamina D, la luz del sol. Pero también, por ejemplo, a medida que se va acercando la mañana, el cuerpo empieza a producir más cortisol para que se activen las funciones de movimiento, de atención y que podamos entonces hacer nuestra actividad diaria. Pero el exceso de cortisol, cuando estás bajo estrés prolongado, eso es lo que es malo, porque está estimulando mucha producción y gasto de energía y otros procesos que acumulándose van a terminar por enfermarte. Pero entonces el colesterol es fundamental, es necesario. De hecho, cuando ya hay una parte de la circulación de ese colesterol que llega al hígado, la bilirrubina es parte del componente, pero la bilis, sobre todo la bilis, es la que está constituida por colesterol y es la que ayuda a que cuando comemos, sobre todo los alimentos de origen graso, los podamos descomponer, romper en pedacitos para que se puedan absorber y pasar a la sangre y circule en nuestro organismo. Entonces, como ves, el colesterol no es ese asesino malo, sino el exceso de colesterol. Y entonces hablamos de que hay grasas buenas
y hay grasas malas. En particular, hay dos grupos de lo que le llamamos lipoproteínas, es decir, una mezcla de proteína con grasa que en forma abreviada, y pues como esto viene mucho del conocimiento en inglés, se abrevia como LDL, L de Lalo, D de dedo, L de Lalo, LDL. En la simbología, digamos, de la abreviación en inglés es Low Density Lipoproteína. Esto es una lipoproteína de baja densidad. Entonces, la LDL es la, diríamos, grasa mala, porque, fíjate, está compuesta de una proteína que va a transportar el colesterol y lo va a llevar circulando del hígado hacia todo el cuerpo, circulando por nuestras arterias, nuestro sistema vascular. Pero el asunto es que cuando está en exceso, esa LDL, esa grasa mala, ese colesterol malo, resulta que va rozando las paredes internas de las arterias y llega un momento en que se pega a las paredes, y esa acumulación de LDL, que es esa grasa mala, va generando una serie de reacciones. Imagínate como cuando se produce un incendio. Cuando hay un incendio hay realmente una destrucción de muchos materiales, se genera mucho calor, se genera humo, pero también a nivel de la reacción de la población y de las, diríamos, autoridades, van a mandar los bomberos, se hace un bloqueo de la circulación. Si es muy grande, llegan diferentes agrupaciones en coches que traen pues sus mangueras, su agua, y tratan de apagar ese incendio y proteger a las personas de que no mueran. En algún caso, pues los bomberos van a entrar a rescatar a las víctimas. Toda esa imaginación que vemos en un incendio, imagínate en las células. Cuando resulta que ese colesterol malo está pegado al endotelio, es esa capa interna de las arterias, empieza a producirse una oxidación, un estrés oxidativo, que es lo que equivale al incendio que te he platicado. ¿Qué es el estrés oxidativo? Te decía en la charla pasada. Por cierto, te invito a ver la primera parte para que tengas más, diríamos, secuencia de lo que estamos hablando cuando hablamos de glutatión. Hoy por hoy nada más te comentaré que el glutatión es esa tríada de aminoácidos, una mini proteína que es el guardián, así lo vamos a ver hoy, como el guardián protector para tu corazón. Y recuerda que en la charla pasada hablábamos de 4 grandes funciones que hace el glutatión. El glutatión lo debe producir tu propio cuerpo, si le das los ingredientes que necesita para construirlo. Y hay 4 grandes funciones que hace el glutatión. Acuérdate de la palabra, ¿te acuerdas? La palabra idea. Es una buena idea aprender del glutatión, pero más que eso, procurar con nuestro estilo de vida que aumente en nuestro cuerpo la producción de glutatión, porque será un protector de tu salud importantísimo. La idea es que I es alimento, el glutatión es alimento para tu sistema inmunológico, tu sistema de protección contra enfermedades ya sea infecciosas y prácticamente todas las enfermedades, porque te estaba hablando justamente del estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo ocurre cuando vamos a imaginar una balanza. Cuando hay un equilibrio, el cuerpo está funcionando bien, hay salud. Pero en un lado de la balanza están los antioxidantes, ¿okay? Que también seguramente habrás oído hablar. Cuando hablamos de vitaminas, estamos hablando de antioxidantes prácticamente. Y de una vez te lo comento, que ahorita vamos a completar la palabra idea. El glutatión es el antioxidante maestro porque ayuda a que los otros antioxidantes funcionen bien, los recicla. ¿Okay?
Entonces, de un lado de la balanza están los antioxidantes y del otro lado de la balanza están toda la basura que se produce por las funciones normales de nuestras células, de todo nuestro organismo. Esa basura tiene un nombre un poco raro. Le llaman especies reactivas de oxígeno, y hay especies reactivas también de nitrógeno. Pero para abreviar, llamémosle radicales libres. Esa basura que se produce es neutralizada por los antioxidantes para que una vez que se unen, el cuerpo pueda eliminarlos a través ya sea del hígado, los neutraliza, los conjuga y se eliminan por la popó, se eliminan por la orina, se eliminan por el sudor, se eliminan por la respiración. Pero cuando ya sea que por un exceso de metabolismo, porque tú estás desvelándote, porque estás comiendo demasiado y alimentos que realmente lastiman tu salud, son agresores a tu salud, esa comida chatarra, esas grasas exageradas, cuando fumas, cuando bebes, cuando haces actividades muy estresantes, o sea, cuando te estresas demasiado, pues esa producción de radicales libres aumenta y requieres entonces que produzcas más antioxidantes para mantener ese balance. Siempre se requiere un poco de estos radicales libres porque desencadenan reacciones de compensación para mantener ahora sí que ese equilibrio y las funciones normales del cuerpo. Pero los excesos son malos, te decía. Entonces, cuando se acumulan demasiados radicales libres, ocurre estrés oxidativo. Pero también puede ser que los antioxidantes empiecen a bajar. Tu cuerpo empieza a tener falta de ingredientes para producir antioxidantes, entre ellos el glutatión como el eje central, y entonces ganan los radicales libres y se produce un estrés oxidativo, la oxidación de tus células. Y lo vemos de manera ilustrada como si fuera un incendio, porque de hecho está ocurriendo una inflamación en tus células. Bueno, esa es la estructura que entendemos que es la causa de muchas enfermedades. Y entonces aquí el glutatión, como sistema que alimenta a tu sistema inmunológico y que te defiende, no solamente te decía de las enfermedades infecciosas, sino también de prácticamente todas las enfermedades. Incluso te decía la vez pasada, el sistema inmunológico mantiene a raya las células que se van produciendo a lo largo de nuestra vida, esas células cancerígenas. Si no las neutraliza el sistema inmunológico, entonces se desata un cáncer. Por eso es importantísimo tener funcionando bien nuestro sistema inmunológico, y un alimento fundamental del sistema inmunológico es el glutatión. La otra letra, la letra D de dedo, habla de desintoxicar. Tradúcelo como simplemente el sistema de limpieza que elimina justamente estos radicales libres, estas toxinas, inclusive cosas que son ajenas a nuestro organismo, que el organismo las ve como extrañas y que son venenos para nosotros. El hígado es el principal órgano que nos ayuda a eliminar esos venenos, esas toxinas. ¿Y cómo lo hace? Pues usando glutatión justamente. Bueno, la letra E tiene que ver con la energía. Es energía para las mitocondrias, que son las que producen justamente los procesos de energía que necesitamos para hacer las funciones celulares. Y la letra A, que te decía, antioxidante, es el principal de los antioxidantes, el glutatión. Y de ahí se forma pues la palabra idea. Entonces, regresando al asunto del corazón. Cuando nuestro sistema cardiovascular, es decir, principalmente esas arterias, déjame hacer un poco como una ilustración. Imagínate un sistema de riego con mangueras. Las mangueras son flexibles y si están limpias, el agua va a circular sin problema. No sé si has notado, que seguramente lo has hecho, cuando tú tapas la salida de la boquilla de esa manguera,
se genera una presión. El agua, si no la tapas totalmente y dejas que escape agua, el agua sale con más presión. Si quitas el dedo, por ejemplo, quitas o dejas de bloquear la salida del agua, vuelve a su circulación normal, pero si medio tapas, sale con más presión el agua. Bueno, imagínate que algo así pasa en nuestro organismo con todo este sistema de tuberías que son nuestras arterias, nuestras venas, pero en especial nos vamos a enfocar con las arterias que van circulando esa sangre. Si están normales, la circulación fluye normal, impulsada por el corazón. Es esa bomba que va haciendo que circule la sangre. Es ese músculo, imagínate, dura latiendo desde que el embrión está en el seno materno hasta lo largo de tu vida extrauterina, tu vida de niño, de adulto y de vejez, los que ya estamos en esa etapa de la tercera edad, pues el corazón nunca deja de latir. Cuando deja de latir es cuando nos morimos. Y eso es porque muchas personas dicen se murió del corazón, pues todos vamos a morir finalmente del corazón porque el corazón va a dejar de latir. Pero lo importante es que lata de manera saludable por más tiempo y que se prolongue nuestra calidad de vida y que lleguemos a viejos lo más que Dios nos permita, pero que lo hagamos de forma saludable. Y esa es mi intención al dar estas charlas, que tú tengas información que te permita tomar decisiones con información, bajo evidencia científica, y que esas decisiones te lleven a tomar buenos hábitos. Bueno, entonces regresando un poco al proceso que se está generando en esa circulación, cuando esa, diríamos, grasa LDL que te decía, ese colesterol malo, así se le conoce en el término común, para no complicarte los términos, va circulando y cuando hay exceso se van ahora sí que depositando en las paredes de esas arterias. ¿Qué va haciendo? Que se va formando como una especie de chicle, de masa, que empieza a generar estrés oxidativo. Tradúcelo como se va inflamando. Y entonces provoca una reacción para tratar de limpiar. Llega el sistema inmunológico, manda a esas células que se comen lo extraño, lo malo, los macrófagos. Llegan a comerse ese colesterol malo, pero llega un momento en el que se produce tanto que esas mismas macrófagos, esas células del sistema inmunológico, van a pegarse también allí y al momento que están comiendo también se van oxidando y se vuelven lo que se conoce como células espumosas. Y entonces van haciendo como una especie de chipote ahí en la pared de la arteria. Eso se conoce como ateroma. Ateroma viene de una palabra griega que ater es como papilla. Imagínatela con un pedacito de plastilina ahí dentro de tu arteria, todavía es flexible allí en esas primeras etapas, y oma porque es un tuborcillo ahí. Entonces esa placa de ateroma se va a pegar allí, pero va a empezar a generar más presión a la circulación de la sangre. Como es un obstáculo, pues va a hacer que la sangre tenga que correr con más presión. Y bueno, cuando esto se prolonga a lo largo de los años, porque imagínate, muchos de nuestros niños, y en la cultura occidental sobre todo, con nuestros estilos de comida, ya están con sobrepeso, ya empiezan a tener grados fuertes de estrés oxidativo, grados fuertes de inflamación, y el colesterol malo empieza a subir mucho, y a lo largo de los años va a estar provocando que estas placas finalmente van a provocar un medio ácido que va a hacer también que muchos minerales como el calcio se van a incrustar allí. Entonces imagínate, células del sistema inmune, los macrófagos, el colesterol malo, el calcio y otras células allí están generando una masa que se va haciendo más grande y va finalmente a tapar esa tubería.
Y cuando esa tubería está además endurecida por esa placa, es lo que se conoce como aterosclerosis. O sea, es un endurecimiento con ese ateroma y eso va a generar una reacción compleja, muy de ida y vuelta, porque ¿qué llevó a que estemos con esa aterosclerosis finalmente? Pues hay varios factores. En general diríamos que la dieta, pero está también la falta de actividad física, la falta de ejercicio. Cuando tú te desvelas, cuando no te hidratas bien, cuando estás bajo estrés, cuando fumas, cuando bebes alcohol, todos esos factores están aumentando el desequilibrio metabólico y hoy le conocemos los médicos en este mundo como una enfermedad metabólica. Generalmente no se manifiesta solo con esa placa de endurecimiento de las arterias, sino también se va a manifestar con una resistencia a la insulina, que traducido es, te va a provocar que suba tu glucosa en sangre. Esa glucosa también va a seguir lastimando esa capita protectora de las arterias, que va a producir más inflamación y más de estas placas de endurecimiento y de taponamiento de la arteria. Además, a eso agrégale que en el transcurso de estos procesos, lo que estás comiendo, que es mucho de grasa mala, que está produciendo ese colesterol malo, pues te va a llevar a un sobrepeso y en casos extremos a la obesidad, que también genera más inflamación. Y luego agrégale a eso que, como te decía, si tú empiezas a taponear, ese es uno de los factores por los cuales también se produce la hipertensión. El riñón actúa liberando una serie de sustancias que en el cerebro y en los órganos, sobre todo en los músculos de esas arterias, se traduce como estréchate para que aumente la presión. Entonces, por eso muchas veces encontramos a nuestros pacientes con problemas complicados. No solo es diabetes, hipertensión, sobrepeso, hipercolesterolemia, el manejo alto de los lípidos. Un problema que en general se conoce, como te digo, de metabólica. Es una enfermedad metabólica. Bueno, acá entonces, enfocándonos al problema del corazón, es que si esto ocurre en esas arterias que alimentan a las mismas células musculares y del todo el órgano del corazón, pues va a hacer que no llegue suficiente sangre. Cuando en un tejido, pensemos en una parte de nuestro corazón, esa circulación empieza a bajar y no llega la sangre suficiente en un pedacito del organismo, cuando esto es leve, nos puede dar el dolor que le llaman angina de pecho, un dolor aquí precordial que siente uno que se va a morir y suda frío, es una angustia terrible que ocurre. Pero cuando estos son señales, cuando esto sigue y no se resuelve, finalmente se va a formar un coágulo allí que va a tapar la circulación, y cuando deja de circular la sangre en segundos, ese tejido va a morir, y esas células muertas en el corazón son lo que produce el infarto al miocardio. Eso es justamente lo que hace que ya no esté contrayéndose de manera correcta el corazón, porque una parte de su integridad ha muerto y viene el infarto, se detiene el corazón y deja de circular a todo el cuerpo y mueres. Te decía, ¿qué tan grave es? Pues es de las principales causas de muerte en el mundo. Y a lo largo de esta charla, desgraciadamente, te insisto, habrán muerto en México, solo en México, 20 personas por esta causa. Es una mortandad terrible. De hecho, se maneja ya como una pandemia, que no es infecciosa como lo fue en el caso del virus del que platicamos a finales del 19, principios del 20 y todos esos dos siguientes años. Esta es también una pandemia, las enfermedades del corazón.
y las enfermedades que llamamos cardiovasculares. Bueno, ¿por qué el glutatión puede convertirse en tu protector, en tu guardián para ayudarte a no tener este tipo de problemas? Porque el glutatión, con esas funciones de la palabra idea, si te recuerdas, pues el sistema inmunológico va a mantenerse funcionando correctamente y va a ayudar a limpiar toda esa basurita para que no tengas estrés oxidativo. Va a ayudarte con esos antioxidantes funcionando al 100 para sacar esa basura, esa desintoxicación y darte la energía suficiente para que las células estén funcionando de manera normal. Así que el glutatión ayuda a que se desinflamen esos tejidos, a que haya reparación de tejidos. De hecho, algo que no te he comentado, se han estudiado otros aspectos de glutatión donde ayuda a reparar incluso las cadenas del ADN, tu código genético, porque el estrés oxidativo rompe con todo y el glutatión ayuda a que se repare muchas de esas, estructuras genéticas. Así que la genética nos puede predisponer si tu familia, por ejemplo, en tu familia ha habido enfermos del corazón o enfermos por este problema metabólico que te he platicado, pues tú ya corres un riesgo mayor. Y si a eso le agregas, a esa genética le agregas principalmente tu estilo de vida que no es saludable, pues estás encaminándote directo a tener tarde o temprano este tipo de problemas. Y no, tú no quieres eso, ni yo quiero eso. Entonces, hagamos prevención. Estamos a tiempo en muchos casos. Y en los que no, en la medida en la que esas células del corazón están sufriendo por esa circulación que está faltando, por ese endurecimiento de las arterias, mientras no estén muertas las células, tenemos esperanza de recuperar funciones, mientras no estén muertas. ¿Ok? Entonces, el glutatión va a ayudarnos a que ese estrés oxidativo se elimine y se recuperen las funciones porque va a eliminar esa inflamación. Ahora, podremos preguntarnos, y de nuevo viene el asunto, ¿cómo hacemos para no llegar a un infarto al corazón? ¿Cómo le hacemos para aumentar nuestro glutatión? Bueno, pues estilo de vida, recuerda siempre, un estilo de vida saludable. El eje principal, lo que comemos. Te hablaba de esas grasas, ese colesterol malo. También hay un colesterol bueno. Le llaman HDL, de High Density Lipoprotein, es decir, una lipoproteína de alta densidad. La de baja densidad, que es la mala, es la que lleva el colesterol y hace el que empieza esa reacción de la placa que va a taponear las arterias. Y el colesterol de alta densidad es el bueno porque ese colesterol lo quita de allí y lo regresa al hígado para que allí se produzcan las funciones normales del colesterol que te platiqué al principio. Entonces, el colesterol malo lleva el colesterol a que se pegue a las arterias y el colesterol bueno lo quita de allí y lo regresa al hígado. Entonces necesitamos ayudar a que nuestro organismo produzca más colesterol bueno y el colesterol malo esté suficiente para las funciones que te platiqué de construir paredes celulares, de construir hormonas que necesitamos, de construir el cortisol, por ejemplo, pero no en exceso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, si empezamos por ese tipo de comida, pues privilegiemos variedad de alimentos, sobre todo naturales, no procesados. Yo recomiendo muchísimo más la alimentación que tenga más proteínas, pero de origen fundamentalmente vegetal, más basado en plantas, en vegetales, porque las frutas, las verduras, los granos, las leguminosas, háblese por ejemplo del frijol, la lenteja, las habas, las alubias, esas son las leguminosas. Todas esas, las semillas, por ejemplo, la de calabaza, la de ajonjolí, la chía, la linaza, son
alimentos que nos van a dar proteínas y grasas buenas. Entonces, en la medida en que nuestra alimentación esté variada, balanceada, con unos buenos horarios de estarte alimentando, no en desorden, deja horas regulares, una hora regular para almorzar, para comer, cena muy poco si es que acostumbras a cenar, y si puedes dejar de cenar mejor todavía. Esa comida basada en alimentos naturales quita, por ejemplo, las galletas, las frituras, todos esos aceites están generando que justamente te hagas en tu organismo más producción de ese colesterol malo. Entonces, podemos hacer cambio de hábitos si estamos informados y tenemos la voluntad suficiente para que hagamos esos cambios de hábitos malos. Entonces, comer a su horario, comer alimentos saludables, naturales, frutas, verduras, diremos lo que es parte de las semillas, de los granos, las leguminosas. Buena hidratación. Alguien dice 2 a 3 litros diarios. Dejémoslo así por hoy porque no es énfasis para esta charla. Ya hablaremos luego de una buena hidratación, que no necesariamente solo agua, sino también de electrolitos. Pero bueno, un buen descanso, pero también una buena actividad física de acuerdo a tu edad, a tu condición de salud, una media hora de caminata, al menos que sea diaria. Esa actividad muscular ayuda a que al organismo, a tus sistemas de control, les dé señales de que te estás moviendo, se están gastando energía, no en exceso, para que no produzca estrés oxidativo, pero también ese gasto de energía va a hacer que se muevan las grasas que se van acumulando en el sobrepeso. Tú tienes exceso de grasas, porque las grasas son una forma en cómo se almacena la energía para cuando el cuerpo lo requiere, pero cuando hay en exceso, pues vamos almacenando de más, y el ejercicio nos ayuda a que se movilicen esas grasas y también ayuda a activar mecanismos para que los antioxidantes se produzcan y nos mantengan sin estrés oxidativo. Que recuerda, esa es la base de prácticamente todas las enfermedades. Y el guardián protector que va a ayudar a que tu cuerpo tenga suficientes antioxidantes, y que el mismo es antioxidante, es el glutatión. Así que también alimentos como el ajo, la cebolla, las hojas verdes, el brócoli tienen los ingredientes suficientes para que tu cuerpo produzca glutatión. Pero desgraciadamente muchas de estas comidas las cocinamos, y no sé si te acuerdas que te platicaba, que se me había olvidado la vez pasada uno de los ingredientes del glutatión, que es la cisteína. De estos 3 aminoácidos, el más complicado para tener suficiente es la cisteína, porque se destruye con el calor. Así que hoy por hoy, los alimentos ya no tienen la misma calidad que generaciones pasadas, por una parte. Por otra parte, muy probablemente muchos de nuestros hábitos no sean los mejores. Entonces, hoy sugerimos que tomes en cuenta la posibilidad de tener suplementación. Suplementos que te ayuden a que estimulen a tu cuerpo, de proteínas fundamentalmente, que ayuden a tu cuerpo a que produzca glutatión. Entonces, cuando vayas a buscar un suplemento, asegúrate que tenga la suficiente evidencia y estudios científicos para que no sea nada más por anécdotas, porque alguien me platicó, simplemente, sino que realmente esté con estudios científicos que validen que efectivamente tienen los mejores ingredientes y que tienen el efecto que se dice en la propaganda. Entonces, considera esa parte. Un aislado de proteína de verdadera calidad, que luego, si me escribes por ahí, te puedo sugerir alguno que realmente yo confío plenamente en él, pero que mucha propaganda realmente no es tan verdad como lo dicen. Entonces, hay suplementos que sí son de altísima calidad
y que son realmente efectivos para ayudar a que tu cuerpo produzca ese glutatión. Recuerda, si tú compras glutatión, no te va a servir de nada, porque al comerlo, tu sistema digestivo lo va a destruir. Hay médicos que usan glutatión intravenoso. Bueno, pero ese es un efecto rápido, pero muy pasajero, y realmente no es consistente para mantener niveles de glutatión de manera prolongada y suficiente. Así que para medidas de emergencia podría ser, para sacarte de un problema agudo que te estás muriendo en ese momento, puede ayudar, pero no para mantenerse a lo largo de los años. Aquí estamos hablando de comida, de suplementos que sí puedes sostener por el resto de tu vida, pero el estilo de vida, no se te olvide, no hay nada mágico en una sola cosa. Necesitamos comer bien, necesitamos activarnos físicamente, necesitamos descansar suficiente y necesitamos una actitud para manejar bien ese estrés que en esta vida está muy frecuentemente alterado nuestro organismo con tensión nerviosa, tensión emocional, que también va a producir un estrés químico, y es ese estrés oxidativo del que te hablo. Bueno, pues aquí vamos a detener un poco esta plática por esta vez, invitándote a que veas nuestras charlas anteriores, que fue la primera, esta es la segunda. Estaremos periódicamente hablando del glutatión relacionado con otros aparatos y sistemas de nuestro organismo, y vas a ver cómo el glutatión es, como te decía la vez pasada, esa molécula vital, después del agua, la más importante para desintoxicar y limpiar nuestro organismo. Bueno, pues se despide de ti el doctor Enrique Gómez, deseándote que estés muy bien, y recuerda, tu potencial, ese es mi propósito, por tu salud y bienestar. Te veo entonces en la próxima.